El libro de Deuteronomio comienza en las llanuras de Moab, un lugar de transición donde el pasado y el futuro colisionan bajo la voz de un Moisés anciano pero lúcido. No es un simple relato de leyes, sino un discurso cargado de urgencia emocional y precisión histórica. Moisés se dirige a una generación que nació en la libertad del desierto, pero que carga con el estigma de la desobediencia de sus padres. Las palabras fluyen desde el Arabá, frente a Sufr, marcando el 40º año del Éxodo. Moisés lanza un recordatorio punzante desde el inicio: el viaje desde Horeb hasta Cades Barnea solo toma 11 días por el camino del monte de Seir. Esta mención no es casual, es una denuncia silenciosa a los 40 años de deambular. El espacio geográfico se convierte en un mapa de la infidelidad humana frente a la puntualidad divina. Dios les había hablado en Horeb de manera clara, instándolos a dejar la montaña de la revelación para entrar en la tierra de la posesión. La orden era expandirse hacia el Araba, el monte, los valles y el Negev, llegando hasta el gran río Eufrates. La tierra estaba delante de ellos, un regalo prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, antes de narrar el fracaso de la conquista, Moisés se detiene en un detalle administrativo vital: el establecimiento del orden social. Recuerda cómo reconoció que la carga del pueblo era demasiado pesada para un solo hombre. A pesar de ser una bendición, pues el pueblo se había multiplicado como las estrellas del cielo, la logística de sus pleitos y dificultades requería una estructura. Moisés relata cómo pidió hombres sabios, entendidos y expertos para que actuaran como jefes y jueces. En este punto, el texto se expande en la ética judicial que debía regir a la nación, el mandato de no hacer acepción de personas, de escuchar por igual al pequeño y al grande, y de no temer al hombre, pues el juicio pertenece a Dios. Esta organización no era solo burocracia, sino la base de una sociedad civilizada que reflejara el carácter de su creador. Tras establecer el orden, el discurso se traslada al momento crítico en Cades Barnea. Moisés recrea la escena con una viveza que busca sacudir el corazón de sus oyentes. Dios había dicho sube y posee, pero el pueblo propuso enviar espías para reconocer el camino. Moisés admite que la idea le pareció buena y envió a 12 hombres. Al regresar, los espías trajeron pruebas de la abundancia de la tierra, pero también trajeron un virus de incredulidad. El pueblo comenzó a murmurar en la intimidad de sus tiendas, llegando a la conclusión blasfema de que Dios los había sacado de Egipto no por amor, sino por odio, para entregarlos a manos de los amorreos. El miedo transformó la realidad, los enemigos se volvieron gigantes y las ciudades se elevaron hasta el cielo en su imaginación. Moisés detalla su propio intento de infundir valor, recordándoles que el Señor había peleado por ellos y los había cuidado como un padre lleva a su hijo durante todo el camino. Pero la memoria del pueblo fue selectiva y corta. A pesar de la columna de fuego y la nube que guiaba sus pasos para buscarles lugar donde acampar, no creyeron. Esta incredulidad provocó el juramento divino de que aquella generación no vería la buena tierra. La excepción fueron Caleb, por haber seguido fielmente al Señor, y Josué, quien estaba destinado a ser el nuevo líder. Incluso en este punto, Moisés comparte su propio dolor, recordando que por causa de la rebelión del pueblo, a él también se le prohibió la entrada. Es un momento de cruda honestidad donde el líder muestra las cicatrices de su propio castigo. El capítulo culmina con la ironía de la presunción humana. Tras escuchar la sentencia de muerte en el desierto, el pueblo pasó del miedo extremo a una confianza arrogante. Confesaron su pecado de labios, pero intentaron enmendarlo con una acción carnal, decidieron subir a pelear por su cuenta. Moisés les advirtió que no lo hicieran, pues Dios ya no estaba en medio de ellos, pero lo ignoraron. Subieron al monte con terquedad y el resultado fue una derrota humillante. Los amorreos los persiguieron como avispas, deshaciendo sus filas hasta Horma. El capítulo cierra con una imagen desoladora: el pueblo llorando ante el Señor sin recibir respuesta, regresando a un largo e indefinido periodo de espera en Cades. Así, Moisés establece en este primer gran discurso que la fe no es una emoción pasajera ni una herramienta para usar cuando conviene, sino una obediencia constante a la voz de aquel que lo sacó de la esclavitud. Con este recordatorio de los fracasos pasados, prepara el terreno para las leyes que habrán de regir su futuro inmediato al otro lado del Jordán.
Después de la larga estancia en Cades, el relato de Moisés se desplaza hacia el movimiento y la soberanía de Dios sobre las naciones. El capítulo comienza con un giro decisivo, la orden de Dios de dejar de dar vueltas alrededor del monte de Seir y dirigirse hacia el norte. Este es un momento de transición teológica y física, donde Moisés recuerda que el tiempo de castigo está dando paso al tiempo de la promesa, pero bajo condiciones muy específicas de respeto a la propiedad ajena. Dios establece límites claros sobre la tierra de Edom, descendientes de Esaú. Moisés instruye al pueblo que no deben provocar a los edomitas, pues Dios no les daría de esa tierra ni siquiera lo que pisa la planta de un pie. Es un recordatorio de que Dios es el dueño de toda la geografía y que su justicia se extiende incluso a aquellos que no están dentro del pacto directo de Israel, honrando la herencia que él mismo otorgó a Esaú. El discurso detalla cómo debían interactuar con estos pueblos vecinos. Israel no debía conquistar por la fuerza, sino comprar con dinero el agua y la comida. Esta instrucción subraya una verdad fundamental sobre la providencia. A pesar de los 40 años en el desierto, Moisés declara que nada les ha faltado, pues la bendición de Dios sobre el trabajo de sus manos y su caminar por el vasto desierto ha sido suficiente. Es una lección de humildad y dependencia. El pueblo de Dios debe ser un pueblo ético en su trato comercial y consciente de que su riqueza viene de la fidelidad divina y no del saqueo indiscriminado. El relato continúa describiendo el paso de Israel por el camino del Arabá, dejando atrás Elat y Esión-Geber, rodeando el desierto de Moab. Al llegar a las fronteras de Moab, la instrucción divina se repite con la misma firmeza: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra. Dios explica que ha dado la tierra de Ar a los hijos de Lot por herencia. Aquí, Moisés hace un paréntesis histórico fascinante para la nueva generación, mencionando a los antiguos habitantes de esas tierras, los semita, un pueblo grande, numeroso y alto como los hijos de Anac, a quienes muchos consideraban gigantes o refaitas. El propósito de este detalle no es solo curiosidad étnica, sino una lección de fe. Si los hijos de Lot pudieron expulsar a gigantes para poseer su tierra porque Dios así lo dispuso, ¿cuánto más podría hacerlo Israel con la ayuda del Señor? Este recordatorio sirve para desmantelar el miedo que paralizó a sus padres en Cades Barnea. Moisés contabiliza el tiempo con precisión dolorosa: 38 años pasaron desde que salieron de Cades Barnea hasta que cruzaron el arroyo de Zered. En ese intervalo, toda la generación de los hombres de guerra pereció de en medio del campamento, tal como el Señor lo había jurado. La mano de Dios estuvo contra ellos hasta consumirlos. Este dato no es solo una estadística, sino una advertencia sobre la seriedad del juicio divino. Solo cuando esa generación de incredulidad desapareció por completo, Dios volvió a hablar para marcar el inicio de la conquista activa. Se les ordenó cruzar el río Arnón, entrando en contacto con el territorio de Amón. De nuevo, Dios prohíbe hostigar a los amonitas, pues también son descendientes de Lot y tienen su herencia asegurada por diseño divino. A través de estos relatos, Moisés construye una visión del mundo donde Dios es el gran repartidor de naciones. Menciona a los horeos en Seir y a los habitas en Gaza, explicando cómo fueron destruidos y reemplazados por otros pueblos. El mensaje implícito es que la tierra no pertenece a quienes la habitan por derecho propio, sino a quienes Dios se la otorga. Esta sección prepara el clímax del capítulo, el enfrentamiento con Sehón, rey de Hesbón. A diferencia de Edom, Moab y Amón, el territorio del amorreo Sehón sí estaba destinado a ser la primera posesión de Israel. Dios anuncia que ese día comenzará a poner el terror y el miedo de Israel sobre los pueblos debajo del cielo. Moisés relata cómo envió mensajeros de paz a Sehón con palabras de concordia, solicitando solo el derecho de paso por el camino real, pagando por los suministros. Sin embargo, Sehón se negó. El texto revela una dimensión espiritual profunda detrás de esta negativa: Dios endureció su espíritu y obstinó su corazón para entregarlo en manos de Israel. Esto no sugiere una falta de libre albedrío, sino un juicio judicial sobre un rey cuya maldad había llegado a su colmo. La batalla en Jaasa no fue solo un choque de ejércitos, sino la manifestación de la voluntad de Dios. Israel derrotó a Sehón, a sus hijos y a todo su pueblo, tomando todas sus ciudades y dedicándolas a la destrucción, sin dejar superviviente. El capítulo termina con una descripción de la primera gran victoria territorial. Desde Aroer, en la orilla del Arnón, hasta Galaad,
Ninguna ciudad fue demasiado alta o fuerte para ellos, el Señor las entregó todas. Solo se respetó, por orden divina, la tierra de los hijos de Amón y los alrededores del río Jaboc. Este éxito inicial servía como una prueba tangible de que el Dios que los había sostenido en el desierto era el mismo Dios que ahora abriría las puertas de la tierra prometida. Moisés utiliza este capítulo para transformar la mentalidad de su pueblo, de ser nómadas fugitivos a ser conquistadores bajo mandato divino, aprendiendo a distinguir entre lo que Dios ha dado a otros y lo que ha reservado exclusivamente para ellos mediante la fe y la obediencia. La marcha de Israel continúa con una de las victorias más memorables y simbólicas de toda la travesía, el enfrentamiento con Ag, rey de Basán. Moisés relata cómo subieron por el camino de Basán, y este monarca, el último de los gigantes refaitas, salió a su encuentro con todo su ejército en Edrei. El miedo, ese antiguo enemigo que había paralizado a la generación anterior, intentó asomar de nuevo, pero el Señor habló directamente a Moisés para decirle que no le temiera, pues ya lo había entregado en sus manos con todo su pueblo y su tierra. Israel ejecutó el juicio divino de la misma manera que lo había hecho con Sehón en Hesbón, sin dejar a nadie con vida. Moisés pone especial énfasis en la magnitud de esta conquista, describiendo las 60 ciudades de la región de Argob, el reino de Ag. No eran aldeas menores, sino ciudades fortificadas con muros altos, puertas y barras, además de una gran cantidad de ciudades sin muros. Este detalle subraya que para Dios no hay fortaleza impenetrable ni enemigo demasiado grande, un mensaje vital para un pueblo que pronto enfrentaría las murallas de Jericó. La descripción de la herencia de Ag incluye un detalle que ha cautivado la imaginación de los lectores por milenios, las dimensiones físicas del rey. Moisés menciona que su cama, hecha de hierro y conservada en Rabá de los hijos de Amón, medía 9 codos de largo y 4 de ancho, según el codo de un hombre. Esta referencia no es solo una nota de color, sino una prueba tangible de que el poder de Dios trasciende incluso las dimensiones físicas imponentes de los enemigos más temibles de la antigüedad. La toma de Basán no fue solo una victoria militar, sino una declaración teológica: la tierra de los gigantes ahora pertenecía a los hijos de la promesa. Moisés procede entonces a detallar la distribución de estas tierras recién conquistadas al oriente del Jordán. Desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, al cual los sidonios llaman Sirión y los amorreos Senir, toda la llanura, Galaad y Basán hasta Salca y Edrei fueron repartidas. Las tribus de Rubén y Gad recibieron la región desde Aroer y la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades. La otra mitad de Galaad y todo el reino de Ag en Basán fueron entregados a la media tribu de Manasés. Moisés recuerda cómo Jair, hijo de Manasés, tomó la región de Argob hasta la frontera con Jesur y Maaca, llamando a aquellas aldeas por su propio nombre, Abot Jair. A Maquir le entregó Galaad, asegurando que cada clan tuviera su porción según la voluntad divina expresada a través de su liderazgo. Sin embargo, esta entrega de tierras al oriente del Jordán venía con una condición estricta que Moisés se encarga de recordar. A pesar de haber recibido ya sus posesiones, los hombres de guerra de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no podían acomodarse mientras sus hermanos seguían en batalla. Moisés les ordenó pasar armados delante de sus hermanos, los hijos de Israel, para ayudarlos a conquistar la tierra al otro lado del Jordán. Solo sus mujeres, sus niños y sus cuantiosos ganados podían quedarse en las ciudades que él les había asignado. La unidad nacional era innegociable. La bendición de unos no estaba completa hasta que todos hubieran alcanzado el reposo que el Señor les daría. Esta instrucción refuerza el sentido de cuerpo y solidaridad que debía definir a Israel como nación. En este contexto de victoria y organización, Moisés se dirige a Josué, su sucesor. Con la autoridad de quien ha visto la mano de Dios actuar, le exhorta a no tener miedo de los reinos que están por venir. Tus ojos vieron todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a esos 2 reyes, así hará el Señor a todos los reinos a los cuales pasarás tú. La lógica de Moisés es clara: el pasado es la garantía del futuro. Si Dios pudo derrotar a gigantes y derribar ciudades amuralladas en el lado oriental, lo mismo haría en Canaán. La frase central de este ánimo es: no los temáis, porque el Señor vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Es un traspaso de confianza más que un traspaso de poder. El capítulo concluye con uno de los pasajes más conmovedores y humanos de toda la Torá, la súplica personal de Moisés.
En aquel tiempo, Moisés imploró al Señor, reconociendo su grandeza y su mano poderosa. Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, déjame pasar, te ruego, y vea yo aquella buena tierra que está al otro lado del Jordán. Es la petición de un hombre que ha trabajado 40 años por un objetivo y que ahora lo ve a pocos kilómetros de distancia. La respuesta de Dios, sin embargo, es firme y sorprendente. El Señor se enojó con Moisés por causa del pueblo y no le escuchó, ordenándole que no le hablara más del asunto. A cambio, Dios le permitió subir a la cumbre del Pisga para que alzara sus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y contemplara la tierra con sus ojos, aunque no la cruzaría. Esta negativa divina muestra que incluso los más grandes líderes están sujetos a la justicia de Dios y que el plan de Dios es superior a los deseos individuales. El mandato final de Dios a Moisés en este capítulo es fortalecer y animar a Josué, pues será él quien cruce al frente del pueblo y les dé la posesión de la tierra que Moisés solo vería desde la distancia. El capítulo termina con un silencio reflexivo, con el pueblo acampado en el valle frente a Bet-peor, procesando las victorias ganadas y la inminente transición de liderazgo bajo la sombra de la montaña. Moisés eleva ahora el tono de su discurso, pasando de la crónica histórica a una exhortación teológica profunda que define la identidad espiritual de Israel. Comienza con una orden imperativa, escuchar los estatutos y decretos que él enseña, con el fin de que el pueblo viva y entre a poseer la tierra. Establece una advertencia que resonaría a través de los siglos, no añadir ni quitar nada de la palabra que él les manda. Esta es la base del canon bíblico, la idea de que la revelación de Dios es perfecta y completa tal como es. Para ilustrar la importancia de la obediencia, Moisés recurre a un trauma reciente, el incidente de Baal-peor, donde aquellos que siguieron a los dioses ajenos fueron destruidos, mientras que los que permanecieron fieles al Señor están hoy vivos. La sabiduría y la inteligencia de Israel, dice Moisés, no residen en su fuerza militar o en su sofisticación cultural, sino en la observancia de estas leyes. Ante las naciones, este código ético y ritual sería su mayor testimonio, provocando que otros pueblos exclamen que Israel es un pueblo sabio y entendido porque tiene a Dios cerca de sí y posee leyes tan justas. El núcleo de este capítulo es el recuerdo del Horeb, el día en que el pueblo estuvo ante el Señor en medio del fuego. Moisés les pide con una intensidad casi desesperada que guarden sus almas y que no olviden lo que sus ojos vieron. Describe una escena de una potencia abrumadora, el monte ardiendo en fuego hasta el mismo corazón del cielo, rodeado de tinieblas, nubes y oscuridad. Lo crucial de este encuentro, subraya Moisés, es que escucharon la voz de las palabras, pero no vieron ninguna figura, solo oyeron la voz. Este es el fundamento de la prohibición absoluta de la idolatría. Al no haber visto ninguna forma física de Dios, el pueblo no tiene excusa para intentar fabricar imágenes esculpidas, ya sean de hombre, mujer, animales, aves, reptiles o peces. Moisés extiende esta prohibición incluso a la creación celestial, advirtiendo que no alcen sus ojos al sol, la luna o las estrellas para dejarse seducir y adorarlos, pues esos elementos han sido concedidos por Dios a todos los pueblos, pero Israel ha sido sacado del horno de hierro que fue Egipto para ser el pueblo de su heredad. La voz de Moisés se quiebra al recordar de nuevo que él no cruzará el Jordán por causa de la falta del pueblo. Él morirá en esa tierra, pero Israel cruzará. Por ello, insiste en que no olviden el pacto, porque el Señor es un Dios celoso y un fuego consumidor. No es un celo humano basado en la inseguridad, sino un celo divino que protege la santidad de la relación. Moisés lanza entonces una profecía sombría: si en el futuro, ya asentados en la tierra, se corrompen y fabrican ídolos, el cielo y la tierra son puestos por testigos de que perecerán pronto. Serán esparcidos entre los pueblos y quedarán pocos en número, sirviendo allí a dioses hechos por manos humanas que no ven ni oyen. Sin embargo, incluso en la profundidad de ese exilio futuro, hay una promesa de esperanza: si desde allí buscan al Señor con todo su corazón y con toda su alma, lo hallarán. Porque Dios es misericordioso y no olvidará el pacto que juró a sus padres. Para fundamentar esta confianza, Moisés apela a la singularidad de la historia de Israel. Desafía al pueblo a preguntar a los tiempos pasados, desde el día en que Dios creó al hombre, si alguna vez se ha oído algo tan grande como lo que ellos han vivido.
¿Ha oído algún otro pueblo la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Ha intentado algún Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, señales, milagros y mano poderosa, como lo hizo el Señor en Egipto ante sus propios ojos? La conclusión es lógica y devastadora para cualquier sistema de creencias ajeno. A Israel se le mostró esto para que supiese que el Señor es Dios, y no hay otro fuera de él. Él hizo oír su voz desde el cielo para instruirlos y mostró su gran fuego en la tierra. Debido a que amó a sus padres, eligió a su descendencia y los sacó de Egipto con su presencia y su gran poder para introducir al pueblo en una tierra de herencia. El discurso fluye hacia una aplicación práctica y presente. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. La obediencia a los mandamientos no es una carga, sino el método para que les vaya bien a ellos y a sus hijos, prolongando sus días sobre la tierra. Tras esta poderosa sección exhortativa, el texto interrumpe brevemente el discurso para narrar una acción legislativa inmediata de Moisés, el establecimiento de 3 ciudades de refugio al oriente del Jordán. Selecciona a Becer en el desierto para los rubenitas, a Ramot en Galaad para los gaditas y a Golán en Basán para los de Manasés. Estas ciudades servirían para que el homicida que matara a su prójimo sin intención pudiera huir y salvar su vida. Este acto demuestra que la ley de Dios no era solo teoría espiritual, sino una estructura civil diseñada para proteger la vida y la justicia incluso antes de completar la conquista total. Finalmente, el capítulo cierra reafirmando el contexto de la entrega de esta ley. Se describe a Moisés exponiendo el testimonio, los estatutos y los decretos a los hijos de Israel tras su salida de Egipto, estando ellos todavía en el valle frente a Bet-peor, en la tierra que pertenecía a Sehón, rey de los amorreos. Al mencionar de nuevo las victorias sobre Sehón y Ag, Moisés ancla su enseñanza en la realidad política y territorial que el pueblo está pisando. Han tomado la tierra desde Aroer hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá al oriente del Jordán. Con este escenario de triunfo reciente y leyes de refugio establecidas, el capítulo 4 termina preparando el corazón de la nación para la repetición de los 10 mandamientos en el siguiente capítulo, habiendo dejado claro que la identidad de Israel depende exclusivamente de su fidelidad a la voz de un Dios invisible pero poderosamente presente. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Con estas palabras, el líder establece que la revelación no es un objeto de museo, sino una disciplina viva que requiere audición, aprendizaje y acción. El escenario se traslada mentalmente de las llanuras de Moab de vuelta al monte Horeb, donde el Señor hizo un pacto con la nación. Moisés enfatiza un punto teológico crucial: este pacto no fue solo con los antepasados que ya murieron, sino con todos nosotros los que estamos aquí hoy vivos. El pacto de Dios tiene una naturaleza presente y continua, cada generación debe verse a sí misma como si estuviera frente al fuego del monte. Allí, el Señor habló cara a cara desde el medio del fuego, mientras Moisés servía de intermediario, pues el pueblo estaba aterrorizado por las llamas y no pudo subir a la montaña. La voz de Dios comienza entonces a tronar las 10 palabras que definen la ética y la espiritualidad del pueblo. La primera declaración es el fundamento de toda libertad: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se presenta no como un tirano, sino como un libertador, exigiendo exclusividad total: no habrá dioses ajenos delante de él. Esta prohibición se extiende a la fabricación de imágenes esculpidas de cualquier cosa que esté en el cielo, en la tierra o en las aguas. El celo de Dios se describe aquí como una fuerza que atraviesa generaciones, visitando la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero mostrando misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Es un llamado a entender que la integridad espiritual de una persona afecta el destino de su linaje. El discurso prosigue con la santidad del nombre y del tiempo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, advierte Moisés, porque la palabra del creyente debe ser un reflejo de la verdad divina. Luego, se detiene extensamente en el día de reposo. A diferencia de la versión de Éxodo, donde el sábado se basa en la creación, aquí en Deuteronomio Moisés le da un enfoque de justicia social y liberación: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto.
El reposo no es solo para el hombre libre, sino para el siervo, la sierva, el buey, el asno y el extranjero. Es la democratización del descanso. En la economía de Dios, nadie es una máquina de producción infinita. Esta observancia es un ejercicio semanal de memoria histórica, descansan porque ya no son esclavos del faraón. El siguiente bloque de mandamientos regula las relaciones horizontales, comenzando por la base de la sociedad, la familia. Honra a tu padre y a tu madre aparece con una promesa de larga vida y bienestar en la tierra. Le siguen las prohibiciones que protegen la vida, la fidelidad y la propiedad. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El 10º mandamiento profundiza en la psicología del pecado, prohibiendo no solo la acción externa, sino el deseo interno. No codiciarás la mujer, la casa, la tierra ni posesión alguna del prójimo. Con esto, la ley de Dios penetra en la intención del corazón, estableciendo que la verdadera justicia comienza en el pensamiento. Moisés recuerda cómo estas palabras fueron escritas por Dios mismo en 2 tablas de piedra tras haber sido proclamadas con gran voz desde el medio del fuego, la nube y la oscuridad. La reacción del pueblo ante esta teofanía es descrita con un realismo sobrecogedor. Los jefes de las tribus y los ancianos se acercaron a Moisés temblando, reconociendo que habían visto la gloria y la grandeza de Dios, y que era un milagro que un hombre oyera la voz del Dios vivo y permaneciera con vida. Sin embargo, el miedo era tal que imploraron a Moisés que fuera él quien se acercara a escuchar todo lo que el Señor dijera, para luego transmitírselo a ellos. Nosotros oiremos y haremos, prometieron, estableciendo así el papel de Moisés como el profeta mediador por excelencia. La respuesta de Dios ante esta petición del pueblo es una de las expresiones más conmovedoras de la voluntad divina en las Escrituras. El Señor dice a Moisés: he oído la voz de las palabras de este pueblo, bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Aquí se revela un Dios que no busca la obediencia por egoísmo, sino por un deseo profundo de bienestar para sus criaturas. Dios acepta la mediación de Moisés y le ordena decirle al pueblo que regrese a sus tiendas, mientras él se queda solo con Dios para recibir todos los mandamientos, estatutos y decretos que deberá enseñarles. Moisés concluye este 5º capítulo con una exhortación final que resume la postura que Israel debe adoptar ante el código que acaba de recibir. Les ordena cuidar de hacer como el Señor ha mandado, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. El camino de la obediencia se presenta como el único sendero que garantiza la vida, la prosperidad y la permanencia en la tierra de la promesa. Este capítulo no es solo una repetición de reglas, sino la formalización de una relación. El pueblo ha aceptado a Dios como su rey, y Dios ha aceptado al pueblo como su especial tesoro, con Moisés como el puente necesario entre la santidad ardiente de la montaña y la fragilidad humana de las tiendas en el valle. Con este fundamento establecido, el discurso de Moisés se prepara para profundizar en el significado práctico de amar a Dios sobre todas las cosas.